Buen día, soy la alumna Cristel Estíbaliz de la Cruz Méndez de Comercio Internacional y Aduanas de octavo A. A continuación les hablaré un poco sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Estado de Israel. Ellos están decididos a fortalecer sus relaciones económicas y promover su desarrollo económico, crear un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos en sus territorios, establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial, crear un marco para la promoción de la inversión y cooperación, también alentar el desarrollo de su comercio tomando en cuenta las condiciones favorables de la competencia, reafirmar el interés mutuo del gobierno de Israel y del gobierno de los Estados Unidos mexicanos en el cumplimiento del sistema nacional comercial multilateral reflejado en la OMC y establecer una zona de libre comercio entre los dos países a través de la eliminación de barreras comerciales, crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar los niveles de vida en sus respectivos territorios. También declaran que están preparados para explorar otras posibilidades para ampliar sus relaciones económicas en otras materias que no abarque este tratado. Como objetivo general, quieren establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio y la economía por medio de la liberalización de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de los países signatarios. Como objetivos específicos, eliminar obstáculos al comercio y facilitar su circulación transfronteriza de bienes y servicios. También promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio y aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. En cuanto a acceso a mercados, a partir del 2005 todos los bienes industriales gozan de arancel cero. En México e Israel acordaron eliminar gradualmente los aranceles de estos productos para el año 2003, con excepciones a plazo inmediato y el 2005. En cuanto a reglas de origen y procedimientos aduaneros, la verificación del origen de un bien por conducto de la autoridad correspondiente a través de aplicación de cuestionarios, visitas de verificación u otros procedimientos previamente acordados. También el otorgamiento de trato arancelario preferencial a bienes originarios, confirmación de derechos y obligaciones de las partes y de conformidad con el acuerdo sobre obstáculos técnicos de la OMC. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son la confirmación de derechos y obligaciones de las partes en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias de conformidad con el acuerdo sobre las mismas medidas de la OMC. Como comercio de servicios e inversión, en cuanto a servicios, confirmación de derechos y obligaciones de las partes conforme al acuerdo general sobre el comercio de servicios de la OMC, y como en inversión, el TLC no incluye disposiciones en materia de inversión. En aspectos institucionales, en la solución de controversias, una solución a través de un acuerdo sobre la interpretación y aplicación del tratado mediante la cooperación y la consulta. Intervención de la Comisión por solicitud escrita cuando no se haya resuelto la controversia a través de las consultas. Y por último, la integración de un panel arbitral como tercera instancia a solicitud de la parte interesada. En las instituciones, el establecimiento de una comisión de libre comercio integrada por representantes de las partes con rango de secretario de Estado, funcionarios designatarios por ellos. La posibilidad de la comisión de instaurar y delegar responsabilidades en comités ad hoc, permanentes o grupos de trabajo y de expertos. En cuanto a propiedad intelectual, la confirmación de derechos y obligaciones de las partes relativas a los derechos de propiedad intelectual de conformidad con el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC. Y en cuanto a compras de gobierno, acceso a compras por cualquier medio contractual, incluyendo adquisiciones por conceptos de compra, arrendamiento o alquiler, con o sin opción de compra, incluyendo cualquier combinación de bienes y servicios. Solución de reclamaciones mediante consultas con la entidad contratante, quien actuará de forma imparcial y oportunamente sin perjuicio de obtener medidas correctivas de conformidad con el sistema de impugnación.
También el otorgamiento de trato nacional y no discriminatorio. Gracias. Muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es José González Córdoba Santos, de la carrera de Comercio Internacional y demás, y yo les voy a explicar lo que es el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel cuenta de 12 capítulos. Como sabemos, aquí están estipuladas todas las condiciones que las partes eh, convienen dentro de este tratado. Ninguna de estas reglas se pueden romper una vez que este tratado se haya firmado. Y pues, como sabemos, fue el Tratado de México-Israel fue firmado el 10 de abril del 2000 y entró en vigor hasta julio de ese mismo año. El principal objetivo de este tratado es promover un uso comercial y pues que se diversifiquen los mercados de México e Israel. Bueno, en el primer capítulo tenemos las que son las disposiciones generales. Aquí hablaremos sobre el arancel aduanero, los objetivos y las obligaciones que tiene este tratado. Bueno, como sabemos, el arancel aduanero es cualquier impuesto, arancel o tributo a la importación y cualquier cargo de cualquier tipo aplicado en relación al comercio. Eh, lo que incluye bienes y servicios y cualquier otra forma de sobretasa o cualquier cargo adicional a las exportaciones. Pero tenemos que tener en cuenta que hay excepciones. Una de las excepciones es la cuota antidumping y o la compensatoria, pues como sabemos el antidumping es antidumping, perdón, cuando un producto no puede entrar al país, pero se sobreexplota y se vende al menor precio del que está tratando. Entonces, este es una sobreexplotación es una competencia desleal para las demás corporaciones que están interesadas en el comercio. Y pues también otra de las excepciones son las medidas salvaguardas que tienen que ver con protecciones ambientales o cualquier otra cosa estipulada dentro del tratado que más adelante veremos. Y el GATT de 1994, que forma parte del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio y que incluye leyes, regulaciones, prácticas y requerimientos. Bueno, pasemos con los objetivos de este tratado. Como ya les había mencionado, una de las funciones es diversificar los mercados. Otra sería eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios en los territorios de ambas partes, tanto como de México como de Israel. Bueno, promover condiciones. En el artículo 4 explicaremos sobre las restricciones de las importaciones y las restricciones de las exportaciones. Bueno, como punto número 1 tenemos que ninguna parte podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a las importaciones de cualquier bien o a la exportación o venta para la exportación de cualquier destino a otro territorio. Eh, las partes entienden que está prohibido cualquier otro tipo de restricción a la importación o exportación y una parte mantenga no, y ninguna parte puede mantener ninguna prohibición o restricción estipulada en este tratado porque para que existan estas restricciones las dos partes deben estar de acuerdo y pues si una parte no está de acuerdo pues obviamente no se puede adoptar un bien o entraremos en una controversia y para eso tenemos que tener un comité que realice la solución de esta controversia. Bueno, eh, el artículo 2 de esta parte del comercio de bienes hablaremos sobre el comité de comercio de bienes, el que mencionaba anteriormente. Este está integrado por un representante de cada una de las partes y cada una de ellas se deberá reunir en fecha y hora acordada. El objetivo de este comité es evitar la interferencia o distorsión de precios, la comercialización y la distribución en otra parte de productos y o bienes que estemos comercializando, para que exista una competencia leal. Eh, para resolver cualquier controversia, pues una de las funciones que tiene este comité es también las medidas sanitarias y fitosanitarias, las medidas relativas a la normalización de productos, tiene que ver con derechos de antidumping y medidas compensatorias, compras del sector público, derechos de propiedad intelectual que más tarde hablaremos también y cualquier otro asunto que confiera al comercio.
Es lo que se debe de encargar de este comité, que está conformado por cada una de las partes a tratar. Las reglas de origen. Es el capítulo 3 y hablaremos sobre los bienes originarios. Dice que será de ambas partes un bien originario cuando sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en un territorio de las partes o en ambas partes, y el valor de un material conforme a los principios del Código de Variación Aduanal. También podrá decirse que un producto es de origen cuando el producto en el territorio de una o ambas partes a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios. Si se ensamblan ocasiones respecto a las exportaciones, como primer punto tenemos que cada parte dispondrá de un documento o un certificado o una declaración de origen a la autoridad aduanera para presentar que nuestro producto es original. Cuando se cree que la información es incorrecta o cualquier cambio que pueda afectar la exactitud o validez del certificado de origen, se puede sancionar. No, la sanción puede omitirse si se presenta por escrito un documento original validando que nuestro producto es de origen, en este caso mexicano o origen israelita. Y la parte que presenta la documentación errónea tendrá las mismas consecuencias jurídicas, o sea, puede incurrir en una sanción. Revisión e impugnación. Es el artículo 4, la sección 11. Cada parte otorgará los mismos derechos de revisión e impugnación de resoluciones de determinación de origen y de resoluciones anticipadas por las autoridades competentes para sus importadoras a los exportadores o productores de la otra parte. Una instancia de revisión administrativa independiente tendrá acceso con orden del funcionario o de la dependencia responsable de la solución. O tendremos acceso a la parte de revisión cuando la instancia de revisión jurídica o cuasi judicial de la resolución o solución tomarán la última revisión administrativa. Esta tendrá acá por parte de ellos. El capítulo 5 habla sobre las medidas de emergencias. Y el artículo 5 en la sección 2 hablaremos sobre las medidas bilaterales, que es el resultado de la reducción o eliminación de un arancel. Un bien originario en cantidades. Si el bien consiste en una causa sustancial de sanción o de daño a una rama de la producción nacional, la parte que impugna el bien podrá en la medida necesaria suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria establecida. Si mi producto tiene una sanción, pues podemos negar la preferencia arancelaria. Podemos aumentar la tasa arancelaria para el bien a un nivel que no exceda el menor de la tasa arancelaria, si en caso de que se haya eliminado. ¿Qué podemos hacer en casos de emergencia? 1. Suspender la deducción futura de cualquier tasa arancelaria en el Tratado de Libre Comercio de México-Israel. Cualquier medida tendrá efecto al año siguiente a la fecha de inicio del procedimiento. Una vez que se haya establecido cuál es la solución, podemos al siguiente año entrar en vigor. Ninguna medida de emergencia podrá mantenerse después del periodo de transición, excepto por el sujeto a medida. O sea, si tiene un plazo de un año y podría aumentar un poco más si las dos partes están de acuerdo. O la persona que hizo la petición puede realizar eso. Ningún aporte podrá aplicar una medida de emergencia contra algún bien originario más de 2 veces o por periodo acumulativo mayor de 2 años. Y a la terminación de la medida de emergencia, el arancel aduanero será el arancel aduanero aplicable de no haber sido adoptada la medida de emergencia. Si la medida de emergencia no entra en vigor, el arancel que debemos adoptar es el que ya teníamos anteriormente, no el nuevo que se rechazó. Las medidas globales, que son las condiciones y limitaciones de una medida de emergencia, la parte notificará a la otra parte sin demora y por escrito al inicio del procedimiento. Cuando el arancel aumente como resultado de una medida de emergencia, el margen preferencial deberá mantenerse respecto al de las importaciones.
Otro punto tenemos que ninguna parte podrá aplicar un medio de emergencia contra algún bien originario proveniente del territorio de otra parte más de 2 veces o por lo menos más de 2 años. Y a la terminación del arancel aduanero será aplicable de no haber sido adoptado la medida de emergencia. Si la medida de emergencia no es adoptada, usaremos el arancel que teníamos anteriormente. Y pues sería todo por eso. El capítulo 6 habla sobre las compras del sector público. Yo aquí abordé dos artículos importantes que se me hicieron muy interesantes. El artículo 6 en el apartado 2 habla sobre el trato nacional y no discriminación. Dice que cualquier compra gubernamental y de forma inmediata cada parte deberá otorgar incondicionalmente los bienes de la otra parte a los proveedores de dichas bienes y a los proveedores de dichos servicios. De la otra parte un trato no menos favorable ni más favorable que los bienes y servicios de los proveedores de mi país. O sea que los proveedores y las personas que nos prevén un servicio deben de tener los mismos tratos preferenciales que tiene el país del tratado. Eh, Dice que cuando el arancel aumente como resultado de una medida res, bueno, cualquier ley o reglamento de cada parte asegurará que las entidades no den a un proveedor un trato menos favorable que el otorgado al otro proveedor, en razón del grado de afiliación o propiedad extranjera. Las entidades no discriminarán en contra de proveedores establecidos localmente en razón del país de producción del bien o del país o servicio a suministrarse. Los procedimientos de impugnación ubicados en el artículo 6, apartado 17, dice que si un proveedor presenta una reclamación sobre la existencia de una infracción, se invita a solucionar mediante consultas con la entidad contratante. Y cada parte deberá contar con procedimientos no discriminatorios, oportunos, transparentes y efectivos. Los procedimientos de impugnación por escrito deberán presentarse a cada una de las partes. Y cada parte deberá resguardar en un periodo de no máximo de 3 años la documentación referencial en cuanto a las controversias o a la solución de estos casos. Y en relación con las compras abiertas, con las compras que han realizado durante 3 años. Okay. Podremos exigir a la parte contratante en un lapso no menor a 10 días a partir del plazo al lugar de la reclamación. Las impugnaciones serán atendidas por una autoridad revisora independiente e imparcial, cuyos miembros sean sujetos a influencias externas, no por el mismo comité que habíamos hablado anteriormente, que es el comité de bienes. No tiene que ver, esto tiene que ser un organismo externo que no tenga preferencial por una solución o que dé preferencia a una parte que sea más beneficiada que la otra. Los participantes tendrán derecho a audiencias antes de la resolución. 2. Los participantes pueden estar representados y asistidos. Y los representantes pueden presentar testigos y por escrito las actividades realizadas. El capítulo 7 nos habla sobre los derechos y las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio. En el artículo 7 y 01 hablemos sobre las prácticas desleales del comercio internacional. Dice que las partes confirman sus derechos y obligaciones relativos a la aplicación de cuotas antidumping y compensatorias de conformidad al acuerdo del artículo 7 del GATT de 1994 y el acuerdo sobre las subevasiones y medidas compensatorias sobre el acuerdo de la OMC. Otra de las medidas relativas a la normalización son las medidas fitosanitarias en el artículo 7 apartado 3. El artículo 7 apartado 4 nos habla sobre los servicios. El artículo 7 apartado 5 sobre la propiedad intelectual, que está sujeta a todas las propiedades intelectuales y se respetarán. Y el artículo 7 sobre la solución de controversias. En el capítulo 8 hablaremos sobre políticas en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado. El artículo 8, apartado 2, menciona que la política de competencia
Las partes aplicarán su legislación de competencia para evitar prácticas contrarias a la competencia, que puedan tener efectos adversarios en sus relaciones comerciales y afecten los objetivos del tratado, que es una competencia leal, la diversificación de mercados e inversión extranjera. Y cada parte otorgará a los proveedores de bienes y servicios originarios de la otra parte un trato no menos favorable que el que se le otorga a sus mismos proveedores nacionales o de cualquier otro país, de conformidad con los derechos y obligaciones previstos en este tratado. Y ninguna parte podrá recurrir a los procedimientos de solución de controversias con respecto a los asuntos previstos cuando la legislación de la otra parte prevea medios de impugnación. Nadie puede resolver por propia mano las controversias. Siempre tienen que estar a cargo de la administración o de un comité asignado para dar las soluciones de las consultas que los proveedores tengan. Hablaremos sobre los monopolios. Como primer punto tenemos que ninguna disposición se interpretará en el sentido de impedir que se establezca un monopolio en una de las dos partes. Y cuando una de las dos partes pretenda designar un monopolio y este afecta los intereses de las personas, la otra parte puede notificar con anticipación un escrito a la designación de la otra parte, o puede recurrir a introducir condiciones que eliminen la anulación o menoscabo de la persona beneficiada. Cada parte asegurará que la parte sea designada o se mantenga. No podremos, y los organismos gubernamentales no podrán adquirir bienes para fines oficiales con el propósito de reventa comercial o de utilizar la producción de bienes. Ninguna organización del Estado o ningún Estado puede adoptar estos monopolios. Las empresas del Estado, nada de lo dispuesto en este tratado se interpretará para impedir a una parte mantener o establecer empresas del Estado como los monopolios. Y toda empresa establecida sea vigilada para que actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones de la parte cuando las facultades, y deberá otorgar por escrito y deberá aplicar un trato no discriminatorio a la venta de los bienes. El título 9 nos habla sobre la publicación, notificación y administración de leyes. En el apartado 4 de este artículo hablaremos sobre los procedimientos administrativos. Con el fin de administrar de forma compatible, imparcial y razonable todas las medidas que ofrece el tratado, deberán asegurarse que se apliquen los procedimientos administrativos relativos. La parte que se ve afectada por un procedimiento deberá recibir disposiciones internas, avisos razonables de inicio del procedimiento, cuando se vence el procedimiento deberá ser notificado, la descripción de la naturaleza de la controversia o de la falta administrativa que tenga. Deberá recibir una declaración de la autoridad legal que él inicie y una descripción general de todas las cuestiones controvertidas que haya suscitado dentro del tratado. Cuando dicha persona reciba una oportunidad para presentar hechos y argumentos, esta persona deberá hacerlo de forma física y los procedimientos se ajustarán a la legislación de la administración. El capítulo 10 habla sobre las disposiciones institucionales y los procedimientos para la solución de controversias. Está dividido en dos secciones, la sección A y la sección B. La sección A habla sobre la Comisión de Libre Comercio. La comisión estará integrada por representantes de cada parte y el representante puede ser un funcionario con nivel de secretario de Estado, un secretario responsable, o puede ser un secretario responsable del comercio internacional o una persona que sea designada por el secretario de comercio internacional. La comisión deberá
Supervisar la implementación de este tratado. Tiene como segunda opción vigilar su ulterior desarrollo, que este tratado vaya conforme a la enmienda, y resolver controversias que puedan surgir dentro de este tratado. Tiene la labor de supervisar que todos los comités establecidos estén realizando lo que el tratado ofrece, y conocer el valor por resolver cualquier otro asunto que pueda afectar el funcionamiento del tratado y eliminar los obstáculos comerciales, que serían las barreras arancelarias. Y pues también la comisión podrá establecer y delegar responsabilidades en comités ad hoc o permanentes, o comités que estén relacionados con el comercio o que tengan que ver con la solución de controversias. Grupos de trabajos y expertos. Puede solicitar la asesoría de personas o grupos que no tengan vinculación gubernamental, pero que estén de acuerdo a esto. O puede modificar las reglas de procedimientos y el código de conducta, además de adoptar cualquier otra opción para el ejercicio de sus funciones. Tiene esta libre práctica, y pues se pueden reunir, esta comisión puede reunirse una vez al año en el día acordado, y sucesivamente se van a ir turnando cada parte, primero una parte y luego la otra parte de las comisiones. El artículo 10, en el inciso 4, habla sobre la solución de controversias conforme al acuerdo sobre la OMC. Las controversias que surgen con relación a lo dispuesto en el tratado y el acuerdo sobre la OMC podrán resolver dentro de un foro. Antes de que se inicie una solución de controversias, la otra parte deberá notificar a la otra parte cuál es la intención de hacerlo o por qué se está llevando este foro. Si acepta, se notificará a la parte acusadora lo antes posible. O sea, la otra parte que está demandando puede invitar a la otra persona, y la otra persona acepta, esta debe de informarle a la otra parte. Una vez iniciado el procedimiento de solución de controversias, el foro seleccionado será excluyente del otro, y se consideran iniciados los procedimientos de solución de controversias después que se hayan realizado las consultas de conformidad. Artículo 10, apartado 17, hablamos sobre la solución de controversias comerciales privadas, que sería la inversión extranjera, o puede ser la creación de algún monopolio, y cada parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y otros medios para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares de la zona de libre comercio. Para tal fin, cada parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren el arbitraje y la ejecución de los laudos arbitrales que se producen en estas controversias comerciales. En el capítulo 11 hablamos sobre las excepciones generales. Estas excepciones están integradas en el artículo 20 del GATT de 1994, en la sección B, que incluye las medidas ambientales para proteger la salud de los animales, tanto como de las personas, y también preservar los vegetales. Y el artículo 20, en la sección G, habla sobre la conservación de recursos naturales agotables. Pues como sabemos, un recurso agotable son los recursos no renovables, y uno de los recursos más importantes no renovables, y por la que existen muchas guerras en el país, sería el petróleo y el oro. El artículo 11, en la parte 4, hablamos sobre la tributación. Salvo lo dispuesto en este tratado, ninguna disposición se aplicará a medidas tributarias. O sea que nada de lo que no esté estipulado en este tratado puede establecerse o puede imponerse. Puede ser una reducción arancelaria o algo que tenga que ver con esto. Y nada de lo dispuesto en este tratado debe de afectar las obligaciones y los derechos de cualquier parte, de que se derive de cualquier convenio tributario. Las disposiciones fiscales están contenidas en el capítulo 12, que es el último capítulo de este tratado. Y hablaremos sobre las enmiendas. Las partes podrán convenir cualquier
modificación o adición a este tratado. Siempre que las dos partes estén de acuerdo, se pueden hacer modificaciones de este tratado y podrán establecerse. Y las modificaciones y adiciones acordadas constituirán parte integral de este tratado y entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 1203. O sea que al año de que este tratado o se haya hecho una enmienda, tendrá valor, siempre y cuando se publique. Que es lo que hablaré en el artículo 1203, que es la entrada en vigor. Entrará en vigor 30 días después de la fecha en que las partes se hayan notificado, una vez que se intercambien las notificaciones escritas, que se certifique que las formalidades jurídicas necesarias para la entrada en vigor del tratado se han concluido. He mencionado un año, pero no es un año, eso tiene que ver con las controversias. Esto estamos hablando sobre la entrada en vigor de los tratados en cuanto a la enmienda. Y la accesión, que es el artículo 12.4, que cualquier país o grupos de países podrán incorporarse en este tratado sujetándose a los términos y condiciones que sean convenidos entre ese país o grupo de países y la Comisión. Y solo con consentimiento entrará a vigencia de las dos partes. Pues esto sería todo por mi parte, que es el tratado de México e Israel, y contiene todas las enmiendas, y cada una de estos capítulos deben llevarse al pie de la letra para que exista una buena comercialización entre los países.